y 1852, el territorio que eran llamado las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? A partir de 1810, que se inician las guerras por la independencia en todos los territorios virreinales de Hispanoamérica, es decir, de las colonias españolas, ¿no es cierto? A partir de allí, no hay digamos, no hay Estado, ¿sí? Lo que se denomina como Argentina, Argentina como país, ese nombre va a surgir mucho después. Entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se las conoce, inclusive a partir de la independencia en 1816, ¿no es cierto?, está subsumida en permanente guerra, como dijiste vos, Belén. 1810 a 1825, las guerras de independencia, en todo el territorio virreinal. Y ustedes han visto las consecuencias de esa guerra cuando terminan, que se fragmenta el ex virreinato, lo que se llamaba virreinato del Río de la Plata se va a fragmentar territorialmente y van a emerger los nuevos países independientes, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, Sí, sí, sí. 1825. Luego, ya en nuestro territorio del Río de la Plata, y fíjense que no estoy diciendo país Argentina, el territorio del Río de la Plata, ¿sí?, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a partir de 1820, o sea que aún no terminó la guerra de independencia, porque el último país en lograr su independencia de virreinato del Río de la Plata fue Bolivia, o sea, el Alto Perú, 1825. Ahí terminan las guerras de independencia. Pero antes, en nuestro territorio, desde 1820, ya desde el inicio, ya hay internas, es decir, facciones. Y digo facciones, no digo partidos políticos, digo facciones, ¿sí? Y estoy hablando del unitarismo y el federalismo. 1820 ya hay, y un poquito antes, ya se van perfilando estas dos facciones de unitarios y federales que se van a enfrentar a partir de 1820 en lo que se llaman las guerras civiles, que duran hasta 1852. ¿Y qué pasó allí entre 1810, entre la coyuntura de la guerra y la de guerra de independencia y coyuntura de las guerras civiles entre unitarios y federales hasta 1852? ¿Qué ocurrió ahí? Buscaron, ¿sí?, nuestros líderes, diríamos, así sencillamente, buscaron constituir un Estado nacional, ¿sí?, o gobiernos, intentos de establecer gobiernos centrales, ¿sí? Que eso ya está apuntando a la conformación de un Estado. Pero esos intentos de gobiernos, de establecer gobiernos centrales, fracasaron. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, hasta 1820. De ahí ya, ¿qué es lo que ocurrió? No tenemos gobiernos centrales, ¿sí? No tenemos gobiernos centrales. Y Buenos Aires, ¿qué pasaba con Buenos Aires? Ya ejercía la hegemonía económica, recuerden que fue el puerto habilitado durante el Virreinato del Río de la Plata, y sus líderes, ¿sí?, trataron de establecer un gobierno central liderado, gobernado, ejercido desde Buenos Aires hacia todo el territorio, ¿me entienden? Bueno, luego viene, y eso lo tienen en un PowerPoint, que es me parece que es el 4, que la profesora se los explicó. ¿Me van siguiendo? Después vienen esta cuestión de los estados provinciales, la Confederación de Buenos Aires, liderada por Buenos Aires, pero no hay un Estado nacional, chicos. La hegemonía la va a ejercer Buenos Aires a través de Rosas, que Rosas era un gran estanciero, ¿sí? Y va a haber una confederación, es decir, una unión de provincias que van a liderar, ¿sí?, de algún modo, económicamente, porque estaba conformada por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 1834, Pacto Federal, etc.
¿Y qué es lo que va a ocurrir? Rosas se va a negar a... Rosas se niega, que es gobernador de Buenos Aires, las provincias le entregan facultades, ¿sí?, a Juan Manuel de Rosas para que estas facultades es la representación de las relaciones exteriores, es decir, de qué modo nos relacionamos con el exterior si no hay un Estado nacional. Entonces, por eso Buenos Aires ejerce la hegemonía, porque varias provincias le dan a Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores. ¿Se entiende? No hay Estado nacional. Es Buenos Aires la que ejerce la hegemonía de algún modo, económicamente y políticamente. ¿Se entiende? Ahí va a haber un enfrentamiento entre federales y unitarios, por eso hablamos de guerras civiles, hasta que en 1852 Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos por cuestiones económicas, va a, bueno, arma todo un ejército, ¿no es cierto?, con apoyo de otros países vecinos, y va a vencer a Rosas en la batalla de Caseros, 1852. Rosas se va a Londres, se va a Inglaterra, se exilia allí, y a partir de ahí empieza lo que se llama la organización nacional, es decir, el proceso de conformación de un Estado nacional argentino. ¿Comprendido? No hay más guerras civiles en este sentido. Ahí se terminan las guerras civiles. Al año siguiente, 1850, ¿qué es lo que faltaba para la organización de un país? Una constitución nacional. Hubo intentos de sanción de constitución nacional antes, sí, 1819 y 1826. ¿26? Sí, 1826. Pero fracasan porque las provincias no la aceptan porque eran constituciones de carácter unitario. ¿Qué quiere decir esto? Así sencillito. Un país unitario está ejercido por un gobierno que centraliza absolutamente toda la organización y las provincias no son autónomas, básicamente, sencillamente así, como para decirlo rápido para que lo entiendan, ¿sí? Nuestro país, ¿qué es? Es la República Argentina. ¿Cómo se llama? República, ¿qué? Argentina. Federal, Muy República Federal bien, Argentina. muy bien. Las provincias, ¿qué son? Autónomas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de algún modo, de algún modo, triunfó el federalismo, pero liderado por Buenos Aires. No por nada Buenos Aires es la capital de nuestro país, ¿sí? Entonces, hay una organización central, ustedes ya saben lo que significa una organización federal. Las provincias son autónomas, dictan sus propias constituciones, pero esas constituciones no pueden contradecir de ningún modo, y ninguna ley provincial puede contradecir lo que sostienen las bases de la organización que están en la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Bien. Entonces, a partir de allí, entre 1852 y 1853, hablamos del proceso de formación del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Hasta 1880, que queda consolidado como Estado Nacional Argentino. ¿Qué pasó ahí en ese proceso? Muchas cosas. Primero, y eso también lo explicó la profe, y lo tienen en el PowerPoint. Primero, para que haya un Estado nacional debe haber un territorio nacional, es decir, que vieron el mapa de la República Argentina que tienen ahí para esa fecha. Si se fijan bien, por eso es interesante que bueno, vean todos los recursos, ¿no? Tanto del PowerPoint como los otros recursos que tienen en el aula. Ese territorio que hoy día vemos en un mapa cualquiera, no se conformó de la noche a la mañana. Habían territorios que estaban habitados por indígenas como la Patagonia y los territorios del Chaco. ¿Se entiende? ¿Qué ocurrió en esa formación, ese proceso de formación entre 1853 y 1880 de formación del Estado Nacional Argentino? La territorialidad se construye delimitando
las fronteras internas y externas. Quiero decir con esto que las autoridades nacionales tienen una jurisdicción nacional. Las autoridades provinciales tienen una jurisdicción que es provincial. De ahí los límites, tanto externos como internos. Y eso se va a ir conformando con la famosa conquista del desierto, que también la profe les explicó. La conquista del desierto, miren ustedes, desierto llamado en ese momento, bastante contradictorio, porque no era desierto, digamos. Era un apelativo para denominar a las tierras de los indígenas, en términos de lo que se concebía, la élite gobernante concebía esta cuestión de la concepción positivista, de mirar a esta sociedad como una sociedad que tenía que sí o sí atravesar el progreso, y para llegar al progreso había una dicotomía, lo que Sarmiento denominó civilización y barbarie. Los bárbaros eran los indígenas, los gauchos, algunos de estos pensadores, no solamente Sarmiento, había que terminar con los bárbaros o incorporarlos a la civilización. Entonces, esos territorios debían ser incorporados al territorio nacional argentino. ¿De qué modo? Tanto la Patagonia como el Chaco. Violentamente, a través del ejército. Vos lo has dicho, Belén. En 1865 se va a conformar, inclusive va a haber una escuela de ejército, y todos los varones de 18 años, a partir de 18 años, tenían que hacer servicio militar obligatorio. Y entonces, van contra los indios, la guerra al indio, por eso se llama la guerra al indio, ¿sí? Y esas tierras son incorporadas al Estado Nacional Argentino, delimitando sus límites, tanto la Patagonia como el Chaco. Pero no están integradas como provincias desde ese inicio. Son incorporados como los famosos territorios denominados territorios nacionales. Territorio nacional de la Patagonia, territorio nacional del Chaco, ¿sí? Pero ¿por qué más son incorporados? Porque era necesario para cimentar las bases de una economía agroexportadora. Y como ustedes vieron, el modelo agroexportador, uno de los principales factores de producción es la tierra. Incorporadas esas tierras al Estado Nacional, se delimitan las fronteras internas y externas y se incorporan esas tierras a la economía argentina. ¿Con qué? Si ustedes se fijan, la economía básicamente para ese periodo, recuerden un poquito antes, entre 1840 ya sobreviene lo que es el ciclo lanar, ¿sí? La lana de oveja, y sobre todo los territorios de la Patagonia que producen eso, el sur de La Pampa o el sur de Buenos Aires, hacia más el sur, hacia la Patagonia, ¿sí? El ciclo lanar fue un boom de esa materia prima requerida sobre todo por ¿quién? ¿Quién necesitaba lana? Gran Bretaña para exportar. Bien, muy bien. Es una materia prima indispensable para las fábricas, ¿no es cierto? Sobre todo por ese proceso de industrialización que llevó a cabo. Entonces, ¿se entiende entonces? Luego del ciclo lanar, que va de 1840 a 1870, que es el boom, luego hay se termina ese ciclo y se inicia ya el ciclo cerealero y ganadero, digamos, ¿no? ¿Entienden? No sé si fui clara. Y como vos preguntaste, Roca, ¿qué pasaba con Roca? Y Roca va a ser, digamos, la figura máxima representativa de ese gobierno oligárquico que inicia en 1880, a pesar de que, bueno, obviamente él gobierna 6 años. Hoy un presidente de la nación, ¿cuántos años gobierna? 4. Bien, ¿por qué? Porque la Constitución no puede ser la misma, las bases son las mismas, se han ido modificando de acuerdo a la época, ¿se entiende? La última reforma constitucional
de la Constitución Nacional, ¿cuándo fue? Y de ahí los 4 años de gobierno del presidente, antes eran 6. 1994. Muy bien, ¿con quién? ¿Con qué presidente? ¿Con qué presidente? Con Menem. Bien, muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, Roca fue la figura, diríamos, primero que fue el jefe del ejército, digamos, que realizó la campaña hacia la Patagonia, ¿no? La década de 1870, y bueno, son incorporadas esas tierras. Y las tierras del Chaco, también tierras indígenas, se van a hacer entre fines de 1879 hasta 1882 aproximadamente, ¿sí? Y Roca va a ser la figura clave de ese gobierno oligárquico, de lo que se llama República Liberal Oligárquica, República también restringida, conocida entre 1880 y 1916, hasta que asume Irigoyen, que empieza ese ciclo radical que dura hasta 1930. Y Roca es una figura clave porque, no solamente porque fue el jefe del ejército que llevó a cabo la campaña del desierto cuando Avellaneda, que era su predecesor, fue presidente y él el jefe del ejército. Entonces es una figura clave porque él va a ser el líder del partido político que se llamó Partido Autonomista Nacional y que sentó las bases de esos gobiernos fraudulentos, porque las elecciones eran fraudulentas, había un control de la sucesión presidencial, etcétera, etcétera. Pero no entremos en detalle, estoy respondiendo a la pregunta de la compañera. Es un proceso complejo, pero ya en 1880, ya con el inicio del gobierno de Roca, el Estado Nacional está consolidado. ¿Qué quería decir esto? Que había una burocracia, cuáles son los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, de ese Estado Nacional. Había una burocracia estatal, es decir, una cantidad de empleados públicos indispensables, ¿no es cierto?, para ejercer o ese Estado brinde servicios. Las instituciones estaban conformadas a través de los distintos poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y todas las instituciones que se derivan de esos poderes, estaban sentadas las bases para, obviamente, cobrar impuestos, porque recaudar impuestos es indispensable para un Estado nacional. Había un ejército nacional, es decir, que existía el ejercicio de la violencia, el monopolio. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia física? El Estado. ¿A través de qué? De las fuerzas armadas, ¿no es cierto? Y policía. Entonces ya estaban consolidados. Además, se va a construir una identidad nacional a través de la enseñanza, a través de la educación, de un sistema educativo que va a ser público, ¿sí? Y a través de la enseñanza de la historia, ¿no? La historia fue fundamental para la construcción de una identidad colectiva, que es otro elemento constitutivo del Estado Nacional, aparte de la Constitución Nacional, básicamente. Y ¿para qué? Para lograr también una homogeneidad en un país que hasta ese momento, recuerden ustedes que la inmigración masiva llega a partir de 1870, entonces en un país donde había tanta heterogeneidad, había que darle homogeneidad y construir esa identidad colectiva era necesaria. ¿A través de qué? De la enseñanza de la historia, porque la historia es transmisora de valores y de esa educación patria en honor a los constructores de la patria, como los héroes, una historia bastante cronológica, ¿no? Una historia positivista, diríamos, ¿no? Nada que ver con la enseñanza de hoy de la historia, pero era indispensable para eso, entre todos estos elementos constitutivos del Estado Nacional Argentino. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. El resto... Bueno, esa no sé si te digamos, te
te orienté bien, Belén, y el resto habrá entendido esta. Te vuelvo a repetir que es importante, pero ustedes tienen que hacer foco en los procesos económicos y sociales. Obviamente sin descuidar esto, que es importante, dónde estamos, sobre todo el tiempo, ¿sí? Ubicarnos en el tiempo. Yo sé que es complejo, ya, yo creo que hablé de esto también la clase pasada, es compleja la historia, porque son muchas cuestiones a tener en cuenta, pero la ubicación en el tiempo, en el espacio, es decir, en el lugar físico donde se desarrollan los fenómenos sociales y económicos es muy importante. Si yo me desubico, estoy frita. Por eso el tiempo, el espacio es importante y los procesos. Yo les dije, ¿qué es un proceso histórico? Es un periodo en el cual se desarrollan fenómenos que caracterizan a ese periodo, pero que también hay cambios y continuidades de una etapa a otra que hay que saber capturar. ¿Se entiende? Establecer comparaciones también es importante. Entonces, y relaciones. Si no establecemos relaciones, también estamos en el horno, ¿sí? Entonces hay que saber relacionar. A ver, qué sé yo, por ejemplo, yo les puedo decir así. ¿Qué relación hay entre la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial? Les largo esa pregunta, así muy en general. ¿Qué relación hay entre Segunda Revolución Industrial o segunda fase de la Revolución Industrial, imperialismo y Primera Guerra Mundial? ¿Qué me contestan? Profe, así de una forma resumidita, podemos decir que la segunda revolución industrial, a partir de ella, todos los países querían expandir su comercio hacia todo el territorio, y de ahí derivó el imperialismo, que bueno, terminó siendo una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, muy bien, muy bien. Es decir, muy bien lo dijiste, con pocas palabras así, muy general, por supuesto que si uno pide esta cuestión en un examen final, estás bien orientado, pero tenés que dar argumentos, ¿no es cierto? Sí, sí, Muy obvio, bien. profe. La búsqueda de la Segunda Revolución Industrial provocó, obviamente, la búsqueda de nuevos mercados. ¿Y dónde fueron a buscar esos nuevos mercados? Y en los países del África, del Asia, bueno, países no, porque no hablamos de países exactamente, Gustavo, territorios, digamos, algunos tribales, inclusive con una organización tribal, regiones del África y del Asia, y también en América, no se olviden que también hice una alusión a América, aunque América hispana, América hispana ya eran países, un continente que estaba conformado por países que eran independientes. Sin embargo, hubo una presencia muy importante de este imperio informal no colonial llamado Estados Unidos. ¿Se acuerdan que eso lo mencioné en alguna clase? Y que, bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. Ya en la segunda revolución industrial estamos hablando de 1850. ¿Sí? Si se ubican en el tiempo hay que pensar, y América, no, América ya, los países se habían independizado de España. Y Estados Unidos declara esta declaración de Monroe, conocida como América para los americanos, le pone un freno a los europeos para que no se inmiscuyan en ningún problema político, que Estados Unidos iba a ser, digamos, el único que iba a tener el poder de intervenir. Y de ahí ese imperio informal, es decir, no es a través de este proceso de colonización que llevan a cabo los países europeos en Asia y en África. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿cómo ejercía esa dominación económica Estados Unidos? A través de préstamos, a través de intervenciones, se daba el derecho de intervenir. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso
de la intervención norteamericana, sobre todo en los países de América Central, ¿sí? El caso más típico, les di el ejemplo de Cuba, que cuando se independizó, les di el ejemplo de Cuba, les di el ejemplo de Colombia y Panamá, que eran un solo país y que como Estados Unidos necesitaba un canal, ¿no es cierto?, para controlar sus dominios económicos, diríamos, sus intereses económicos en el Caribe, en las islas del Caribe y en las del Pacífico, Hawái, por ejemplo, necesitaba un canal. ¿Y qué hizo? Instigó a los panameños para que se independizaran de los colombianos y allí, con esa independencia, ahí negoció con los panameños la construcción del canal de Panamá, que lo tuvo en concesión hasta el año 99, fueron 100 años, 1899 a 1999. Bueno, ese es un ejemplo de imperio informal, ¿no? Distinto a este imperialismo colonial que ejercieron, por ejemplo, Gran Bretaña en la India. La India fue una colonia, ¿sí?, de Gran Bretaña, hasta que surgió el líder. ¿Quién fue el líder? Hindú, que a través de su revolución no violenta y pacífica logró la independencia de India, de Gran Bretaña. Gandhi es profesora. Muy bien, Mahatma Gandhi. Bueno, ¿se entendió esa diferencia? A pesar de que, bueno, no vamos a ahondar vamos a hilar tan fino. A nosotros nos interesa que ustedes los procesos, que los sepan caracterizar, que sepan diferenciar, que sepan relacionar una temática con otra, por lo menos así como lo dijo Gustavo, que está perfecto lo que dijo, la idea la tiene clara. Bueno, ahora si les preguntamos algo al respecto, hay que dar argumentos sobre eso, ¿no es cierto?, para poder demostrar que manejan bien los procesos. Bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿O están aburridos? Che, estoy preguntando, contesten. No, vamos bien, profe. Bueno, a ver, por ejemplo, tiro un tema, vamos por el primer tema. Ahí la profesora que hizo la profe Ceci, en el primer PowerPoint que les dio de la unidad 1, les hizo un listado de palabras clave que deben manejar. Que algunas de esas, por ejemplo, no es que le vamos a preguntar así, las preguntas van en ese sentido: explique tal cosa, caracterice, identifique. A ver, por ejemplo, ¿no?, ya que mencionamos la segunda revolución, compare los factores tecnológicos de la primera y segunda revolución industrial. Puede ser una pregunta. Ahí tienen en un PowerPoint, en la segunda fase de la revolución industrial, tienen ahí una comparación. Yo los he descargado a todos, he vuelto a revisar. Y por ejemplo, a ver, bueno, vamos por partes. Ves, por ejemplo, para explicar la primera revolución industrial, las profe les dio un listado de palabras clave. ¿Y ustedes han hecho ese ejercicio de relacionar, ¿sí?, palabras clave? Por ejemplo, capitalismo, cercamientos, revolución agrícola, protoindustrialización, industria rural, monarquía parlamentaria, dominio colonial. No sé si están viendo el PowerPoint. Dominio colonial y triángulo comercial inglés. Eso es importante. Eso es re importante. El triángulo colonial, el dominio colonial y el triángulo comercial inglés. Nuevas máquinas, fase algodonera de la revolución industrial. Vieron que tiene dos fases la revolución industrial, ¿no? La del carbón y la algodonera. Profe, Sí. disculpe, está presentando, o sea, el Power, porque no, en ese caso no se ve, digo. No estoy presentando. ¿Querés que lo presente? No sé, alguien si lo...
si lo tienen ahí, ¿vos lo podés tener a mano o no? Sí, no, estaba preguntando porque como dijo de si se ve en el Power, pensaba que lo estaba presentando y no sé No, ya. No sé si lo no, tenemos. querido, a lo mejor me expresé mal. Si vieron el PowerPoint, si lo tienen ahí en el celular, fíjense que en la última diapositiva, la profesora les hizo un listado de palabras clave que está buenísimo para que tengan en cuenta de poder relacionar. Yo les voy a decir, por ejemplo, se les puede dar una imagen donde estén las palabras todas mezcladas y ustedes tengan que elegir 10 palabras, ¿sí? 10 palabras que representen el proceso de la revolución industrial, ¿sí? ¿Alguna vez hicieron ese ejercicio? ¿Vieron esa imagen con esas palabras? A ver, voy a tratar de buscar una. Bueno, es por eso, todo eso yo lo tenía para mostrarles. A ver. Voy a ver si lo puedo. Acá está, mira. Acá hay una. Pueden ser varias de. Ya se las muestro. Hace mucho que no doy una clase, ¿cómo se llama? Hace bastante. A ver, compartir, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Ah, acá está. No me sale compartir pantalla. ¿Ves? Ah, no, acá. Ya encontré. A ver si lo ven, ¿no? Miren acá, ¿no? ¿Están viendo? ¿Se puede ver o no? A ver, Sí, se ve, profe. pucha, pero no. Pero no. Yo quería otra cosa. Esperen, ¿no? Que voy a. Esperen un cachito que les voy a. ¿Cómo es? Voy a compartir la imagen solamente de esta. Voy a ver. A ver si es esta la que yo quería ver. Nubes de palabras se llama, ¿sí? Bueno, acá están en inglés. A ver, quiero ver si hay otra que no esté en inglés para poder mostrarles lo que ustedes... Sí, están todas en inglés. Muchacho. Espera un cachito. Manufactura. Parece que no. A ver, voy a cerrar esto. Bueno, yo les muestro y aunque esté en inglés, porque si no vamos a demorar más, entonces, ahí sí. Ahora vuelvo y les comparto. ¿Esta será? Esta. Bueno, por ejemplo, pucha, ¿y ahora? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo? A ver. Bueno, no importa. A ver, vamos a ver si lo puedo. ¿Ves? No puedo bajarlo. A ver.
Esperen un cachito. A ver si puedo compartir mejor. A ver, ahí está. Pareciera que ahí va. Aunque esté en inglés, pero no importa. Me van siguiendo, ¿no? ¿No se han dormido? Sí, sí le vamos siguiendo, profe. Bueno, mire. Por ejemplo, ¿no? Obviamente que no en color. La impresión será en blanco y negro. En algunos casos hemos tomado un ejercicio como esto. Están viendo, ¿no? Está en inglés, pero es revolución industrial. Y hay muchas palabras alrededor, ¿sí? Que pueden ser correctas o incorrectas. Qué sé yo, si dice primera revolución industrial y acá dice segunda guerra mundial, qué sé yo, estamos hablando de la primera revolución, ¿no? Y dice segunda revolución, segunda guerra mundial, dice, qué sé yo, crisis del 29, son incorrectos, no están íntimamente relacionadas con la revolución industrial, ¿entienden? Pueden haber, digamos, palabras claves como esa, incorrectas como correctas, ¿se entiende? Y ustedes lo que tienen que hacer es poner en un círculo las correctas, las que se relacionan con la revolución industrial, por decirles, qué sé yo, a ver, cercamientos, capitalismo, esta otra palabra que les dio la profesora, proletariado, tesis gradualista, Profe, revolución agrícola. Espera un cachito, ya voy a terminar. Revolución agrícola. Y después tienen revolución rusa, Segunda Guerra Mundial, crisis de 1929, Primera Guerra Mundial. Esas son incorrectas, ¿verdad? No están íntimamente relacionadas con la primera revolución industrial. Entonces ustedes tienen que marcar con un círculo las palabras que se relacionan con la primera revolución industrial, ¿sí? Y dejar de lado, obviamente, las. Y con esas palabras, ¿sí? Elegir alguna o dos, les podemos decir eso, elijan dos y explique su relación. ¿Comprenden? Ese puede ser un ejercicio para que ustedes, digamos, si ustedes han sabido relacionar, si tienen claro los procesos, obviamente que en el ejercicio les va a ir bien. ¿Entendido? Chicos, ¿me entendieron o no? sí, profesor. Sí, Bueno, sí. sí, ¿qué ibas a preguntar, Matías, creo? No sé quién, y yo No. te dije, espera un cachito, sí. Iba a ser un ejemplo, porque ahí, por ejemplo, está la palabra de trabajo infantil y ese iría más correspondiente a lo del segundo, la segunda revolución. No, O, ya. no, acordate que la primera revolución industrial, la extracción del carbón, usaban mano de obra de niños, acordate. Sí, sí, Y sí, hemos visto, justamente conmigo han visto en la clase práctica varias fuentes que hablan de los niños y niñas que trabajaban y cómo la mortalidad infantil la tasa de mortalidad infantil era altísima. Acordate del médico ese que va y visita una fábrica, que dice cómo pueden trabajar así en esas condiciones, de los olores, una humedad terrible, un calor tremendo, que afectaba todo eso la salud, obviamente. Y acordate, y todos los recursos que tienen ahí en el aula virtual, los videos son muy, son recursos muy importantes porque ayudan a la comprensión, ampliar un poco más el panorama, decir, bueno, mirá, qué bárbaro, cómo vivían, qué hacían los niños, las mujeres, Sí, etcétera. ahí ya me acabo de leer lo que tenía y me confundí, Claro, porque ya en el acordate. segundo ya habían controles ya con respecto. Sí, no dejan, digamos, acá la mano de obra de mujeres y niños era muy importante. Una por esta cuestión, de por qué usaban, digamos, a los niños, ¿no? Niños de cortísima edad,
Y porque, bueno, ahí hay fotos inclusive que se ven como los niños entran en los túneles, ¿no? Para la extracción del carbón. Niñas, las mujeres, y aparte, ¿por qué? Porque, porque se les paga, acordate que era una mano de obra, ¿ves? En los túneles, bueno, ahí dice el compañero, porque, ¿cómo es? Reducían mucho los costos los dueños de la fábrica, porque les pagaban mucho menos a los niños y a las mujeres. Y cómo vi las condiciones de vida y todo eso analizamos en el práctico, acordate. Bueno, ¿qué más? No iba a agregar que con respecto a eso de lo de los niños, me acuerdo de que también lo utilizaban por el hecho de que habían como tipo orfanatos, que eran para los chicos, pero en realidad los usaban de mano de obra después. También, digamos, sí, había una explotación laboral, obviamente. Aparte, recuerden que no habían derechos laborales, no existían. Eso surge después o sea, emerge después precisamente por la lucha que entablan los primeros movimientos obreros que van, digamos, por la lucha que va a entablar el movimiento obrero. Acuérdense que para la época hay dos movimientos importantes, uno es el ludismo, que es más que nada un movimiento, diríamos, los primeros movimientos de trabajadores que van a destruir las máquinas, que las máquinas ya son las responsables, diríamos, de esta explotación industrial. Entonces, espera, Daniel, ya te contesto. Profe, disculpe, pero la mano de obra, por ejemplo, de las mujeres durante la guerra también fue importante, porque cuando los hombres tenían que ir a combatir, eran las mujeres las que se hacían cargo de los trabajos. Sí, Pero no también. recuerdo haber escuchado algo con respecto a la mano de obra infantil. O sea, ¿cuál sería tu pregunta? Está bien lo que dijiste, sí, claro, porque, a ver. Porque, o sea, no recuerdo si es que en épocas de guerra también se utilizó la mano de obra infantil o solamente ellas eran mujeres las que hacían los trabajos por la falta de hombres. Lo que pasa es que el trabajo infantil y de las mujeres, ¿sí? Diríamos, a ver, no solamente está ligado a la guerra, ¿sí? Hay casos muy particulares, ¿no es cierto?, de pequeños y medianos empresarios. Ya estamos hablando de otro contexto, ¿no? 1914. Recuerden que ahí finaliza lo que se denominó la Belle Époque, ¿no? Y que la segunda revolución industrial, que hay mucha discusión, y ahí lo tienen en el PowerPoint, el tema de la explotación laboral y de cómo muchos dicen, por eso la Belle Époque va de 1870, que es la época del imperialismo también, de 1870 a 1914, es la época más con un desarrollo económico, cultural, material, porque inclusive los trabajadores mejoran digamos, sus condiciones, ¿sí? Pero ¿por qué también? Porque hay una lucha, brazo partido, del movimiento obrero que empieza a reclamar, empieza a demandar a los estados las mejores condiciones de trabajo y de vida. Entonces, pero ese es un punto polémico. Ahí lo tienen también en el PowerPoint, la profe les explicó eso, que hay muchísimos autores que tienen esa visión de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto?, una visión optimista, y otros que tienen una visión pesimista. No vamos a ir diríamos, a ver, ¿quiénes tienen la visión pesimista? Y bueno, un Marx que sentó las bases, digamos, de el socialismo científico. Marx, Engels, ¿sí? Bueno, el mismo Hobsbawm es un historiador marxista, pero de la línea neomarxista, que no trata, diríamos, supera esa visión determinista que tuvo el marxismo ligada a la cuestión económica. Erich Hobsbawm es marxista, pero no está atado a esa visión
estrictamente económica como en sus orígenes la teoría marxista la planteó, ¿sí? Por eso es un historiador tan reconocido a nivel mundial, Eric Hobsbawm. Estamos hablando de este autor que ustedes leyeron para el trabajo práctico 1. No sé si te aclaré, Paola. Obviamente que las mujeres y los obviamente que las mujeres, bueno, en casos muy particulares, uno puede ver inclusive en los documentales qué pasó con las mujeres y la Primera Guerra Mundial, y las guerras. ¿Qué pasó con los niños? Había mucho más cuidado, se empieza progresivamente a tener mucho más conciencia, digamos, de la cuestión de lo que era la infancia, aunque fíjense ustedes que es una cuestión también polémica porque muchos niños, hasta inclusive en la Argentina de principio del siglo XIX, los niños también trabajaban y hasta inclusive el siglo XX, yo recuerdo clarito, porque obviamente soy una veterana ya, ustedes son unos pendex, pero en los años 90, capaz que ustedes nacieron por ahí, 90, 2000, ya no sé, ya perdí la cuenta, pero todavía en los años 90, chicos, había niñitos que a las 2, 3 de la mañana, yo sentada en algún bar, tomando algo, comiendo algo, 2, 3 de la mañana, o a veces si había espectáculo, 4 de la mañana, pasaban niñitos vendiendo diarios. Estamos hablando de ahora, de 1990. Después, todo esto va superándose por convenciones internacionales, de los derechos del niño, de los menores, por suerte. Entonces si vos ves un niño trabajando, y hay mucha gente que todavía ve, por ejemplo, en la cuestión de la explotación del tabaco o del mismo azúcar, ya se ve con malos ojos, pero ahí hay una tradición familiar muy fuerte. Los niños trabajan con sus padres porque los ayudan y demás. En el mismo norte, chicos, los niños que son pastores, que las maestras, ¿no es cierto?, los docentes sobre todo se quejan mucho de eso, y que lamentablemente esas cuestiones no se pueden, digamos, cortar, por decirte, o prohibir ya, por una cuestión muy de tradición familiar, de raigambre muy fuerte y una corriente andina muy, muy arraigada, digamos, en la cuestión de lo que es el trabajo, ¿sí? De la familia. Pero bueno, ya creo que me estoy yendo por la rama. Pero esa cuestión va a ir mejorando, diríamos, ¿no? La explotación infantil y todo eso, porque bueno, después de estas guerras y el surgimiento de convenciones internacionales y de asociaciones a nivel internacional, qué sé yo, UNESCO, por decirle, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, a posteriori, va a defender todo esto, ¿no? Es decir, iba a prohibir el trabajo, la explotación infantil, y luego van a ir surgiendo otras convenciones internacionales que van a ir prohibiendo el trabajo infantil, en este caso, ¿no? Es casi en estos, bueno, uno ve con ojos de hoy, chicos, estamos en el siglo XXI, cómo trabajaban esos niñitos, y vos decís, te horroriza, porque no te entra en la cabeza, porque vos has nacido, ustedes han nacido con otra concepción, ¿o no? Bueno, Sí, ¿se profe. entiende? Bueno, entonces, volviendo a la temática, bueno, dejo de compartir, ¿sí? Pero más o menos, esa sería, digamos, una cuestión. Yo de tonta no he abierto desde acá los PowerPoint, tengo dos, la computadora esta que tiene la cámara, que es la notebook, y esta otra en donde estoy mirando Pero vayan viendo eso para la clase esta de consulta, que roguemos que sea presencial, pero vayan mirando cosas y digan, bueno, profe, como ahora, que estoy convencida de que no han leído todo, porque les faltará, estoy convencida, pero como ahora tenemos esta instancia, bueno, la aprovechemos. ¿Les parece? Profe, disculpe, Sí. ¿nos puede contar sobre el parcial? ¿Cuántos puntos son? ¿Cuál es el criterio de Y corrección también? mira, generalmente yo les voy a
lo primero que les voy a decir, yo ya he hecho el listado de los temas, que son las unidades que ustedes tienen en los planes de clase, unidad 1, 2, 3, 4, con sus respectivas bibliografías obligatorias, para que ustedes focalicen su estudio allí. Esto que me dice la compañera, la primera que preguntó, que fue Belén, que el texto de Miguel obviamente ayuda, por supuesto, porque ahí lo tienen inclusive en la cartilla y en la biblioteca. Hay puntos, hay, hay autores en los que tienen que puntualizar más, ¿sí? Entonces, ya está, yo ya lo hice, se lo mandé a la profe Ceci para que lo chequee, y seguramente hoy se los voy a subir. En la pestaña parciales ustedes van a tener temas y bibliografía, temario y bibliografía obligatoria para el primer parcial. Ese es uno. Segundo, las preguntas, ¿sí? Generalmente hacemos, diríamos, una pregunta que tiene que ver con estos grandes temas, por eso estamos revisando la revolución industrial y, por ejemplo, obviamente ligada al trabajo práctico, o sea, la cuestión de la clase teórica y la cuestión del práctico. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, esto de elija dos factores que hicieron posible esta pregunta que está centrada en el texto de Giuliani. ¿Por qué fue en Inglaterra la primera revolución industrial y por qué fue en el siglo XVIII? Es decir, ¿por qué no fue en Francia? ¿Por qué no fue en, no sé, en Alemania? ¿Por qué se dio la revolución industrial, la primera, en Inglaterra y no en otro país? ¿Por qué en el siglo XVIII y no en el siglo, no sé, XVII, XIX? ¿Me entendés? Y eso, brinde argumentos, explique algunos de los factores, elija dos factores, vieron que tienen varios factores que, digamos, son las condiciones que reunió Inglaterra para que esa revolución se dé ahí y en ese siglo y no en otro lugar, ni en otro siglo, ni en otro periodo. ¿Estamos? Esa es una pregunta importante. Y a partir de allí, esta terminaría la primera pregunta, por ejemplo, y a partir de allí, elija una consecuencia social, explique o brinde argumentos de las consecuencias sociales de esa fase de la revolución, o focalice los movimientos, o focalice el descontento social de esta revolución a través de los movimientos que se materializaron. Y ahí tienen que hablar del ludismo y del cartismo. Si hablamos del ludismo, principalmente, eso me olvidé de decirle, ¿ves? Del ludismo, que eso se los dije, y el otro movimiento que es más bien político, que es el cartismo. Después están los trade unions, acuérdense, también. Bueno, ese tipo de preguntas. Entonces ahí está integrado, ¿no es cierto?, ese proceso de la revolución industrial que ustedes vieron en el teórico y cómo se liga con las clases prácticas. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó, che, ¿Gustavo o no? ¿Quién me había preguntado? ¿Cómo va a ser el parcial? Yo, profe. Yo, bueno, profe, gracias. Sí, Miqueas. ¿Entendés y entiende el resto? Así van a ser las preguntas. Bien, profe, gracias. De ese modo se va a preguntar, digamos, esa va a ser la orientación. Explique tales cuestiones, o esto, por ejemplo, por decirte, de esta nube de palabras, haga círculos en las palabras en las palabras claves que están vinculadas, que puede ser la revolución industrial, la primera, puede ser la segunda revolución industrial, algún tema, ¿sí?, ligado a todo el desarrollo que hicimos a lo largo de estas 4 unidades. Puede ser, yo les di el ejemplo de la revolución industrial, puede ser otro tema, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial, y tienen palabras que están ligadas, por ejemplo, a
a cómo ha impactado en la Argentina, ¿no es cierto? Cómo impactó en la Argentina y los cambios que produjo esta Primera Guerra. Entonces pueden aparecer varias palabras, una nube de palabras, que el tema central sea la Primera Guerra Mundial. O esto, el modelo agroexportador, chicos, repásenlo bien, repasen bien cuáles eran las unidades productivas, ¿sí? Que lo hemos visto, las colonias, las estancias mixtas. Profesora, Esos conceptos ténganlo bien claritos, vayan estudiando bien así los procesos, ¿sí? Sí, decime, Matías. y también irían lo del que vimos antes sobre las rutas comerciales en el espacio peruano. Claro, por supuesto, ¿por qué? Porque son los temas, acuérdense que es hasta el trabajo práctico 4 que entra el primer parcial. Y los temas son de las unidades 1 a la unidad 4. Entonces, toda la cuestión de los procesos que les explicó la profesora y nosotros que analizamos un aspecto puntual que está ligado a ese proceso general. ¿Me entendés? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, Gracias. qué sé yo, a ver, por ejemplo, ese de la revolución industrial. Después, el 2, que es ya esto de cómo han impactado, ¿no es cierto?, de la independencia, esto que expliqué a Belén, que fue lo primero que me preguntó, de la independencia a la configuración del Estado Nacional Argentino, todo ese largo proceso, y de todo ese proceso de hasta 1860, 1880, ¿no es cierto?, ahí hemos visto en el práctico los circuitos mercantiles, el espacio económico peruano, tardo colonial, es decir, la última etapa de la colonia en Hispanoamérica, es decir, del dominio español, ¿no es cierto? Y cómo han impactado las reformas borbónicas, eso lo han visto en la clase con la profe, cómo han impactado las reformas borbónicas en ese territorio y en el espacio económico peruano, el proceso de la atlantización con la habilitación del puerto de Buenos Aires. ¿Cuáles eran esos circuitos? Habían 3 zonas, ¿cuáles eran esos circuitos mercantiles? Y obviamente se va a apuntar al rol que tenía Jujuy en ese nudo de ruta que conectaba, ¿no es cierto?, con el Alto Perú y confluían varios circuitos mercantiles en Jujuy. Por eso Jujuy fue tan importante en la ciudad donde terminaba, ¿se acuerdan que hemos repasado eso también en el práctico? En Jujuy terminaba el camino carretero, es decir, hasta aquí llegaban las carretas cargadas de mercancías que estaban destinadas al cerro, al Potosí, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que las mulas fueron, digamos, el principal producto, diríamos, que exportaba, que se llevaba desde aquí, que acá se engordaban las mulas venían de los campos de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, se engordaban en Salta, en Jujuy, y recién cuando estaban fornidas, ¿sí?, se las llevaba y se las vendía en Potosí o en otros centros mineros, pero principalmente era para abastecer a Potosí, que era el centro minero más importante y el polo más importante, porque habían 2 polos, Potosí como centro minero y Lima como el centro reexportador de estas, digamos, de estas producciones, ¿no? Y por donde ingresaban los productos importados que traían los españoles, primero en las flotas y galeones y después con los navíos de registro cuando se aplican todas las reformas borbónicas. Y con las reformas borbónicas se da ese proceso de atlantización, pierde importancia Lima y ahora la importancia la tiene Buenos Aires como puerto, ¿no es cierto? Y ahí la exportación de Buenos Aires está más ligada al tasajo, al cuero, al cebo, ¿sí? Y después ya viene el ciclo lanar en 1840 hasta 1870 y después el ciclo ya cerealero y de ganado vacuno, ¿sí? Carne enfriada, carne congelada.
Bueno, y ahí como intervienen digamos, los otros actores que están ligados a las unidades productivas como las colonias, las estancias mixtas, la revolución del consumo, que es re importante, lo que han visto con la profe, en el texto de Rochi. A ver qué más hay acá. El ciclo lanar termina esa unidad y ya nosotros hemos visto los circuitos mercantiles. O sea, cualquiera de esas cuestiones de esa unidad 2 se puede preguntar en función de esto, diríamos, ¿no? De, qué sé yo. Bueno, en función de lo que les acabo de explicar. ¿Se entendió eso, chicos? Después ustedes vean qué cosas tienen más flojas, ¿no? Bueno, por ejemplo, a ver, esta sería de la unidad 2, de la unidad 3, inclusive en el PowerPoint ya tienen ahí la bibliografía obligatoria, ¿no? Bueno, qué sé yo, a ver, por ejemplo, ahí tienen, es lo que les digo yo, uno puede preguntarles, compare, ¿no es cierto? En la primera revolución y la segunda revolución industrial, las fuentes de energía, los principales sectores, las características. Ahí hay un cuadro que tienen ahí. Por eso les digo, es importante que en la medida que vayan leyendo los textos obligatorios, vayan viendo los PowerPoint, vayan viendo los recursos que tienen en el aula, vayan revisando los videos, los mapas, todo para tener más claro. Cada unidad tiene sus propios recursos y son importantes, chicos. Los videos que yo ya les he dicho, eso, los videos y todos los recursos no son de cualquier página, son de páginas académicas con intervención de historiadores muy importantes y reconocidos a nivel nacional y a nivel mundial. Es decir, no es cualquiera y están muy sencillos, están de manera muy sencilla. Bueno, por ejemplo, eso, la cuestión del imperialismo, porque las crisis, ¿no es cierto? Ustedes también han visto esa cuestión de las crisis, la crisis de 1873 y 1893, del 96, que es una crisis de rentabilidad. Bueno, revisen esas cuestiones porque son importantes. ¿Y cuál era la salida? ¿Cómo superar esa crisis? A través del proteccionismo, a través de la concentración económica, a través de esa revolución tecnológica, la organización científica del trabajo, el taylorismo, el fordismo. El imperialismo fue una forma, digamos, ¿no? de salir de la crisis también, era una respuesta a la crisis. Bueno, y todo lo que significó este proceso de la primera globalización, ¿no? A través de esta expansión imperial, ¿no? Ligada a la segunda fase de la revolución industrial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ese es del 3. Y del 4 ya es Argentina. Eso sería el 3, que es toda la cuestión de segunda revolución industrial, el imperialismo, y cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y de la Primera Guerra Mundial también hemos visto varias cuestiones, ¿no? Sobre todo hagan hincapié, vuelvo a repetir, en los procesos económicos y sociales. Es decir, que, y bueno, se fijaron que yo ya les hice la devolución de los trabajos prácticos, de los mapas conceptuales. ¿Se han fijado eso? A cada estudiante que subió en nombre de su grupo, ya tiene la corrección, ya les pasé las notas en el listado, es el 100%, el 80%, bueno, ahí tienen la corrección. Les puse, está muy bien, y he subrayado lo que no tenían correcto, les he tachado,
Y no es para que me entreguen de nuevo, ¿no? Eso es para ustedes, y yo ya lo he compartido en el muro colaborativo para que se fijen, porque hay algunos mapitas conceptuales que están muy buenos, que sirven para fijar en la mente, digamos, esta cuestión de cuando uno estudia, no sé cómo estudian ustedes, pero un método de estudio bueno en historia son las redes conceptuales gruesas o finas. Y una red conceptual gruesa son estos mapas conceptuales que nos ayudan a seguir el hilo, ¿sí?, de la temática con palabras clave, ¿sí?, con flechas que van uniendo otras palabras u otros conceptos. Y bueno, por eso se los compartí, para que los puedan usar, pero que se fijen en las correcciones que les hago, porque bueno, hay errores, ¿sí? Eso, diga, es una forma de aprender también. No se olviden, las consecuencias económicas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias económicas de la paz de Versalles, sobre todo, a quien le afectó más, que fue Alemania, cómo se subsanaron esas cuestiones económicas, y después cómo en esa coyuntura de guerra, cómo Rusia se retira para atender su propio problema, ya que, bueno, el problema es bastante serio, digamos. En 1917 estalla la revolución rusa, y que luego, digamos, se convierte en una revolución comunista, socialista, diríamos, y que hay etapas, digamos, de la economía eh, eh, que va a establecer el gobierno revolucionario, ¿no es cierto? Y que son estos que aluden, digamos, al comunismo de guerra, el viraje a la NEP, ¿sí?, la nueva política económica, y la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también hemos visto allí qué pasó en los años 20 de Estados Unidos, ¿no? Y de qué forma ya la quiebra de la bolsa no fue la causa de la recesión económica, esa frase última que dice el práctico. Ya había comenzado. ¿Y dónde había comenzado? Con la Primera Guerra Mundial. Ya estaban sentadas las bases. Y como dice Palacio, también la Primera Guerra Mundial, así como le afectó a todo el mundo, le afectó también a Argentina. Y la Primera Guerra Mundial, los efectos de esa Primera Guerra Mundial económica son las bases, digamos, las bases en donde se va a asentar la quiebra de la bolsa después, en 1929, que ese crecimiento económico y ahí hay una frase de la Belle Époque de Estados Unidos, que son los felices locos años 20, los felices locos años 20 de Estados Unidos, que era, digamos, algo muy ficticio, porque la economía ya daba atisbo de una gran recesión, de la crisis de superproducción, y que luego, bueno, a través de la especulación y otros factores más, van a converger en la quiebra de Estados Unidos. Bueno, eso, ¿sí? Luego sería el 3, y después tenemos lo último que hemos visto y que hemos analizado, que bueno, habían algunas cuestiones que en ese práctico 4, que bueno, no estaban muy claritos porque no habían podido leer, y que eso lo podemos retomar, dijimos, pero que ahora les estoy dando los lineamientos de que tienen que tener en claro qué es la estancia mixta, esas unidades productivas, y cuáles son los actores intervinientes socialmente y económicamente. ¿Qué era la estancia mixta? ¿Qué características tenía? ¿Qué actores sociales conformaban esa estancia mixta? Otra pregunta, ¿quiénes son los grandes beneficiarios y quiénes son los más perjudicados de todos esos actores que integran la estancia mixta, ¿no? Y también, ¿qué pasó con las economías extrapampeanas? Es decir, con las economías regionales. El azúcar en el noroeste argentino, o sea, Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Qué pasó con la industria vitivinícola en Cuyo? ¿Cómo les afectó la Primera Guerra? Esta característica que surge, que son
digamos, las políticas económicas proteccionistas para las industrias extrapampeanas o los cultivos industriales que se llamaban, y que justamente protegerlas para, no para exportar, porque recuerden que acá la vedette de la exportación son las carnes y los cereales, y estas economías industriales, de cultivos industriales, surgen justamente para satisfacer la demanda de un mercado interno. Solo un lapso muy cortito, digamos, por ejemplo, la industria del azúcar que se exportaba a países latinoamericanos, pero por un muy corto lapso. Pero luego son direccionadas para el mercado interno, ¿sí? Bueno, esas cuestiones que tienen que, digamos que profundizar, ¿no? Con la lectura. Bueno, ahora cuéntenme ustedes, yo ya hablé mucho. Los escucho. Cuéntenme ustedes qué otras dudas tienen, a qué podemos apuntar, les quedó claro más o menos cómo va a ser el parcial. Generalmente se toman 5 preguntas. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Che, como no prenden la cámara, no Sí, sé profe. si se están o han dejado ahí su nombre y su apellido y se han ido a dormir la siesta. No sé. No, estamos ¿Eh? anotando los tips que nos da. Bueno, esa es una cuestión importante. Y respecto de los criterios de evaluación, generalmente lo que ponemos en los parciales abajo de las consignas les ponemos los criterios de evaluación. Si la pregunta, por ejemplo, si no responde, y hay una puntuación ahí, digamos, muy particular. Si no responde la pregunta, 0 puntos. Si responde, pero como que una idea confusa, bueno, es otro puntaje. Si responde bien, pero le faltan algunos criterios, qué sé yo, tiene tantos puntos. Si relaciona bien, si expresa con claridad, tiene el mayor puntaje. Luego se suman y se saca un porcentaje, y sobre esa puntuación, cada uno de estos criterios tiene un punto, tiene una puntuación. Y luego se suman esos puntos y sobre esos puntos está la nota. Acuérdense que tienen que sacarse 6 mínimo para promocionar. A ver, ya les voy a revisar una cosita acá, ¿no? Porque, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta quieren hacer? Ahora cuéntenme ustedes, no, pero sinceramente, porque no vale la pena caretearla, digamos. Ay, sí, leí todo, ¿no? Yo sé que no han terminado de leer, que tal vez no sé, pónganle, lo lógico que obviamente estamos a jueves, siempre, yo también y todos fuimos estudiantes. Bueno, o sea, todos fuimos estudiantes y siempre, a lo mejor, generalmente, bueno, algunos solo estudiarán, otros trabajan y estudian. Yo me pasé prácticamente mi carrera estudiando y trabajando. Una parte no, pero la mayor parte de las carreras que yo hice, las hice estudiando y trabajando. Se me alargó un poco, pero bueno, trabajé y estudié. Y es difícil, yo sé que es difícil, es sacrificado, pero bueno, no es imposible alcanzar el título trabajando y estudiando. La mayoría de los estudiantes en otras provincias trabajan y estudian, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que les alarga la carrera, pero ya están en el mundo laboral. Bueno, y el que no trabaje tiene que estudiar, y bueno, así es la vida del estudiante, chicos. Me he pasado noche, y ustedes también, noche entera sin dormir, bueno, hemos hecho muchas cosas, pasamos de largo, durmiendo mal, y esa es la vida del estudiante. A menos que
que tengan que también, obviamente, he tenido compañeros brillantes que, no sé, estudiaban, leían y iban a rendir así. Algunos, como yo soy más metódica, necesito mi tiempo, estas cuestiones de métodos de estudios que los aplico, o los aplicaba, pero bueno, que los sigo aplicando porque uno sigue estudiando, digamos, para dar la clase o para otras oportunidades, exposición de ponencia, uno sigue estudiando, ¿sí? O haciendo algún curso de posgrado, ¿no es cierto? Sigo aplicando los mismos métodos porque uno ya se acostumbró. Pero me imagino, por eso les digo sinceramente, seguramente no han leído toda la bibliografía, seguramente les falta, pero esto es un adelanto y un encuentro importante como para poder orientarlo, ya que claro que ya hay estudiantes que han ido leyendo y les ha ido surgiendo dudas. El estudiante que no tiene duda, para mí el que no ha estudiado. El que estudia, el que ha leído la bibliografía conscientemente, es el que generalmente tiene la duda y la plantea. Entonces, bueno, por eso seguramente no habrán tantas preguntas, pero por ahí pueden haber otras preguntas, ¿sí? Profe, Sí. yo respecto al último tema que vimos en clases prácticas, me quedé con una duda. Sí. Con el tema del rol del Estado en materia de promoción industrial en el año 1920. De acuerdo al autor... Palacio, ¿no? Sí, como que decía o concluía que no había una política deliberada. Una política industrial, decís vos. Claro, que fomente el Estado. Y bueno, ahí hay una discusión muy fuerte. Inclusive a nivel provincia, a nivel provincial, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, al azúcar, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos esta producción azucarera importante, como la tuvo para la época Salta y Tucumán. Tucumán sobre todo, porque es una producción muy, muy importante digamos, lideró la producción azucarera Tucumán, porque tenía muchísimos ingenios. En Jujuy y Salta hubo menos, pero hubo toda una polémica y una discusión. Y el gran pensador, digamos, nuestro, y que fue gobernador de la provincia en los años 20, fue Benjamín Villafañe. Y otro gran pensador, digamos, sobre las economías regionales y sobre la cuestión de la economía nacional fue Bunge. Y ahí hubo, digamos, como un lineamiento de un pensamiento regional, porque Villafañe hace su pensamiento, el pensamiento económico de Villafañe, que estudió María Silvia Fleita, una historiadora que vivió muchos años acá, ahora ya no está, pero es casi jujeña, de Santa Fe, se vino muy joven, ya no vive acá, y era jefa de trabajo práctico de esta cátedra. Ya se jubiló y ya no está viviendo acá en la provincia. Ella hizo un gran aporte y estudió el pensamiento económico de Benjamín Villafañe, que decía que compartía con esto que vos estás diciendo, Milagro, que hubo, digamos, luchó de alguna forma con las ideas de esta élite que gobernaba Jujuy. Cuando él fue gobernador, lo que quiso hacer, digamos, era fomentar otras producciones. Que Jujuy no tenga solo... Ya no sé, esperen, chicos, ¿qué es esto? Yo no sé. Ahí está. Perdón. Les decía que el autor sostiene esto, el Palacio, y estoy poniéndole el ejemplo. A ver, Benjamín Villafañe, ¿qué decía? Coincidía con Bunge, que había que diversificar la producción, que la producción no podía concentrarse solamente en la industria azucarera, y que Jujuy tenía
muchas posibilidades de abrir, ¿no es cierto?, abrirnos a la inversión extranjera para que puedan haber explotaciones de otro tipo, y que las hubo, chicos, pero que no prosperaron. Hubo explotación del borato, por ejemplo, hubo explotación de forestal, borato en las minas de la Puna, que le llamaban el oro blanco. Después hubo explotación maderera en los valles subtropicales, pero que no prosperaron. ¿Por qué? Porque no teníamos, y a esto punto, que a pesar de las políticas, digamos, proteccionistas, que en realidad beneficiaron, pero beneficiaron a un tipo de producción, la azucarera, y que no beneficiaron a otras, que podrían haberse diversificado, y que Jujuy no solo su economía girara en torno al azúcar, ¿se entiende?, sino a otras producciones, pero no pudieron prosperar. Esto se lo digo así, muy simplemente, no pudieron prosperar porque por muchas cuestiones, digamos. Por ejemplo, la cuestión minera, y que pasa hasta el día de hoy en Jujuy, son inversiones extranjeras, ¿sí?, capital extranjero, en donde invierten en lo que se llaman enclaves productivos. Enclave productivo es una unidad de producción que utiliza, por supuesto, mano de obra local, que toda la inversión y lo que hacen es generalmente, bueno, Ledesma con el azúcar también fue un enclave productivo. ¿Por qué? Estoy dando el ejemplo de Ledesma, estoy dando el ejemplo, qué sé yo, de una de las mineras de Argentine Timberland and Company, que eran capitales belgas y alemanes, que vinieron a invertir en el borato. Lo pescó justo la Primera Guerra Mundial. Y ¿qué pasa con los enclaves productivos? Que son lugares donde invierten capital extranjero, invierten en todo, construyen en este caso, todas las instalaciones, las herramientas necesarias para la extracción del mineral, hasta inclusive construyen viviendas para los obreros, construyen escuelas, construyen hospitales, construyen todo un pueblo. Y si hay, digamos, mientras la coyuntura internacional sea favorable, esos enclaves productivos prosperan. Pero cuando las coyunturas internacionales no son favorables, esos emporios no prosperan. ¿Y qué hacen? No prosperan porque no les conviene, porque no son redituables, entonces se retiran y se van. Pasó esto hace poquito nomás, no sé si recuerdan, el año pasado, el anteaño pasado, con Mina Pirquita, y así sigue sucediendo. ¿Se entiende lo que digo? Y dejan pueblos fantasmas, porque esos pueblos se crearon en torno a un tipo de producción, ¿me entienden?, que vienen de afuera, invierten, pero como ustedes saben o deben saber, que esos capitales, mientras tengan rentabilidad, la empresa tenga rentabilidad, siguen. Si no tienen rentabilidad y ya no les conviene, se retiran, se van, y se van a otro país, invierten en otro país donde, o no, directamente vuelven a su país de origen, o buscan otros países que les reditúe mayores ganancias. ¿Comprenden lo que digo? Bueno, en ese sentido es lo que está diciendo el autor Palacios, ¿sí? Que obviamente hubo políticas proteccionistas, pero que no apuntaron a un proceso de industrialización que diversifique, pero recuerden también que diversifique la producción. Pero recuerden también que estamos dentro de un modelo agroexportador, y yo algo que les dije, acá estamos hablando de una etapa que va de 1880 a 1930, donde está tenemos un modelo agroexportador de país que es el motor de la economía. Todas las industrias que surgieron complementan a este modelo agroexportador, son complementarias.
Hubo una política industrialista, y lo que dice Bunge y lo que dice el ejemplo que te di de Benjamín Villafañe, no, ellos criticaban justamente al gobierno central esta cuestión que no hubo una política de desarrollo industrial, no se favoreció a la industria cuando, de acuerdo a ese pensamiento, estaban dadas las circunstancias. ¿Me entendés, Milagros? Creo que me preguntaste. Sí, profe. Y a eso, Sí, yo a le eso está pregunto. apuntando Palacio cuando revisa estos conceptos. Y que claramente, obviamente, se trata de políticas nacionales. Todo se trata de orientar una política como hoy, por ejemplo. La política de hoy económica no hay nada que ver, diríamos, ¿no? Ahí, ustedes tienen que pensar eso también. A ver, ¿cómo es la política hoy? ¿A qué está apuntando? ¿A qué sectores de la economía argentina se está beneficiando? Y claramente, tanto el gobierno oligárquico de 1880 a 1916 como los radicales del 16 al 30 y favorecieron a una clase social que fue, digamos, a los grandes terratenientes. Porque si bien cambiaron los gobiernos, el modelo siguió siendo el mismo y benefició bueno, a estos sectores que por supuesto no tenían intención, los terratenientes tenían intención de seguir, digamos, y sobre todo los estancieros, que son los que protagonizan el crecimiento económico, se siguieron favoreciendo porque hubo un modelo que lo sostuvo, y no solo el modelo lo sostuvo una política de Estado. De ahí lo que no prosperó ese proceso industrialista, hasta que en 1930, por una coyuntura económica de crisis económico-financiera, la del 30, ¿no? Que repercute por la crisis de, digamos, 1929, ¿sí? La crisis de 1929, recién a partir de ahí, como se contrae el mercado, ¿sí? Entonces nuestras exportaciones se van a reducir, hay una caída de nuestras exportaciones de cereales y de carnes, y ahí se piensa recién, y que no es un modelo pensado, sino que se da así, que va a surgir el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, conocido como ISI, que al contraerse el mercado a nivel internacional, nuestro sector externo también sufre los embates de esa crisis económica. Entonces de ahí se piensa en producir, ¿no es cierto?, en darle incentivo a una industria que sustituye las importaciones. ¿Se entiende? Entonces de ahí va a haber un sostenimiento. No es que se ha pensado en un modelo, ¿no?, sino que esta crisis dio lugar a esto, que existía sustitución de importes, sí, que ya había, la guerra había dejado eso también, la Primera Guerra Mundial, un proceso muy, muy incipiente de sustitución de importaciones en esa coyuntura de guerra, que luego, con la coyuntura de la crisis de 1929, se va a poner en marcha, digamos, esa sustitución de importación, y ya como un modelo de industrialización sustitutiva, reemplazar las importaciones por la producción local, digamos, y darle incentivo a la industria, pero sin una planificación. Se dio como espontáneamente, y bueno, esa etapa va a tener, ese modelo va a durar hasta 1976, hasta el inicio de la dictadura. La dictadura viene a romper con ese modelo de industrialización, que tuvo sus limitaciones, chicos, también, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Nunca fuimos un país digamos, que potencia la industrialización argentina, nuestro país sí, pero con muchas limitaciones. Nunca tuvimos la limitación. ¿Cuál fue? Primero, crisis de balanza de pagos recurrentes, y en segundo lugar, nunca tuvimos una industrialización en términos de insumos básicos, como bienes de capital, es decir, maquinaria, herramienta, muy poco, y solo destinada a la producción agropecuaria.
que sigue teniendo peso y que hasta el día de hoy se está discutiendo si seguimos con este modelo o la industrialización, es muy discutido. Bueno, no sé si te aclaré o te confundí más. No, profe, me aclaró. Milagro. Bueno. Gracias. Bueno, vamos cerrando ya. ¿Quieren la rueda? A ver, ¿quién más quisiera consultar? O, bueno, tengo razón en que no han terminado de leer. ¿Es así o no? Che, le estoy preguntando, conteste a alguien. Encima no prende ni la cámara. No terminaron de leer. ¿Sí, Carlos? ¿Terminaste de leer o no? ¿O me estás dando la razón? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a repetir, el martes es nuestro día. Así que es asueto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Lunes o miércoles? La clase de consulta. El horario sería la mañana. De 11 o de 10:30 a 12, o no sé si para el Profe, lunes. Sí, yo preferiría que sea el miércoles, bueno, más que ¿qué para opina el el lunes. resto? Yo concuerdo. Bien, profe. Sí, también, profe, por la duda, el paro continúe. O sea, sí, el miércoles yo creo que es presencial. Sí, Bueno, y si no, bueno, lamentablemente lo haremos por este medio. A lo mejor ya tengan otras dudas más y qué sé yo, puedan canalizarlas, no sé. ¿Sí? Yo les voy a mandar, acuérdense que siempre tienen que revisar el correo porque les mando los avisos por ahí. Así que yo les voy a estar mandando el martes a la nochecita el horario. Yo digo que temprano, tipo 8, o como les digo, 10:30, cosa de que estemos hasta las 11:30. Miércoles 18. El de las 10, profe. Ya me parecía que me iban a quedar a las 8. Pasa que yo viajo y tengo que ir a tomarme un gol a las 6 de la mañana Bueno, para está bien. llegar. Bueno, está bien. Bueno, si llegara a continuar el paro, y bueno, lo hacemos por acá. ¿Sí? Eso lo vamos a saber el martes, así que mejor esperen hasta el martes que yo les diga, bueno, miren, lo hacemos presencial, pregunto en qué aula puede ser, y les digo, los espero en tal aula, 10:30. 10:30, cosa que estemos hasta las 11:30, 12, una hora. Así que traten de hacer este ejercicio que les dije, tratar de comparar, tratar de establecer relaciones, de mirar focalizar en los procesos económicos y sociales, teniendo en cuenta la coyuntura política, pero mucho peso en la economía y en la sociedad, ¿sí? En los cambios, sobre todo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, otra consulta. ¿Se Sí. escucha mal o recuerdo que dijo que iba a subir algo de los parciales? ¿En la pestaña parciales? Sí, les dije que les iba a subir, estoy esperando que la profe Cecilia chequee bien la bibliografía, y siempre les subimos el temario, las unidades con los temas, más la bibliografía obligatoria unidad por unidad, para que ustedes tengan en cuenta a qué textos apuntar. Que no está mal lo que ha hecho Belén, vos Belén, por ejemplo, de leer Míguez, y que te surgió esa duda, y que bueno, creo que te la aclaré. No está mal, pero hay textos que son puntuales. Por ejemplo, a ver, Giuliani es importante. Giuliani, primera unidad. Hobsbawm, que lo hemos visto para el práctico. Después tienen Canales Silly, que también hace ahí un análisis muy importante de la cuestión social y la revolución industrial. Esos tres, y creo que hay otros más. Bueno, una vez que la profe me mande chequeada la bibliografía, ahí ya se la subo, y en la pestaña parciales, abajo del cuadro con las fechas, ahí dice temario, bibliografía obligatoria, primer parcial, va a haber un archivo, lo abren y ahí tienen todo, cosa de que ustedes ya vayan chequeando la bibliografía que tienen que
que repasar, leer, ¿sí? Eso. Bueno, Bien, profe. ¿alguna otra pregunta para cerrar ya? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos, chicos, entonces. Espero que les haya servido la clase. Siempre viene bien una orientación, sacarse algunas dudas. No hay que desaprovechar estas oportunidades. Ah, esperen, no se vayan, ¿eh? Me han puesto todos hola, ¿no? Ay, a ver, esperen un cachito. Me olvidé de grabar para que me quede el registro. No, para que me quede el registro de la asistencia. No es para bajarle la nota. Esta clase era de revisión y me parece que han estado la mayoría. Y bueno, eso me queda a mí grabado como para corroborar que han estado, diríamos, ¿no? Bueno, ¿algo más, chicos? Si no, nos despedimos y nos vemos. Acuérdense que el martes, en el transcurso del día, les voy a estar mandando la clase de consulta. Bueno, veamos hasta el martes qué pasa. Ojalá podamos encontrarnos, que es mejor, digo, ¿no? Para hacer anotaciones, palabras. Nos vemos. Esperen hasta el martes. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Buen fin de estudio, che. Nos vemos. Y buen día, profe, para el martes. Dale. Chao. Gracias. Chao, profe.